Bienvenidos al podcast titulado como La Revolución Rusa. En este espacio exploraremos los eventos que cambiaron el curso de la historia. Hoy viajamos a principios del siglo XX a una Rusia convulsionada por la crisis, la guerra y la desesperación. Un imperio gobernado por ases donde la desigualdad social era extrema y donde en apenas un año todo cambiaría para siempre. La Revolución Rusa de 1917 fue uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia moderna. No solo puso fin a siglos de monarquía, sino que dio paso al primer Estado socialista del mundo, un modelo que influenciaría la política global durante todo el siglo XX. En este episodio recordaremos el acontecimiento que llevaron al colapso del Imperio ruso, al ascenso de los bolcheviques al poder, desde la primera protesta de Petrogrado hasta la guerra civil que definirá el destino de Rusia. Prepárense, porque esta historia está llena de conspiraciones, traiciones y cambios radicales. Para entender cómo estalló la Revolución Rusa, primero tenemos que conocer la situación del país antes de 1917. Rusia era un imperio vasto y atrasado, gobernado por la dinastía romano durante más de 300 años. El zar Nicolás II tenía el poder absoluto y la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza extrema. A diferencia de otras naciones europeas, Rusia aún conservaba un sistema casi feudal, mientras en Occidente la industrialización había generado una clase media y obrera más organizada. En Rusia, la mayoría de la gente eran campesinos sin tierras y obreros explotados en las fábricas. Miserables, jornadas laborables de más de 12 horas, salarios bajos y una aristocracia que vivía con lujos, mientras el pueblo pasaba hambre. Todo esto generaba un creciente malestar social. Y a eso sumemos las derrotas militares. En 1905, Rusia perdió la guerra contra Japón, lo que provocó la primera gran crisis interna, con huelgas y protestas que fueron brutalmente reprimidas en el famoso Domingo Sangriento. Imagínense en esa escena, miles de trabajadores y campesinos marchando pacíficamente hacia el Palacio de Invierno en San Petersburgo. Llevaban una petición para el zar, pero en lugar de ser escuchados, fueron recibidos con balas. La masacre dejó cientos de muertos y aumentó el resentimiento contra el régimen. Después de esta crisis, el zar creó la Duma, un parlamento con poderes limitados, pero no fue suficiente. La desconfianza hacia el gobierno siguió creciendo y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 solo empeoró las cosas. Febrero de 1917, Rusia está al borde del colapso. La guerra ha devastado el país, las fábricas están paralizadas y la escasez de alimentos ha llevado a la población al límite. Las calles de Petrogrado estaban llenas de gente, miles de mujeres y obreros salen a protestar exigiendo el pan. Los soldados, en lugar de ser reprimidas, comienzan a unirse a ellas. En cuestión de días, el desorden se vuelve incontrolable. El 2 de marzo, el zar Nicolás II abdica
poniendo fin a la monarquía. Se forma un gobierno provisional, liderado por Aleksandr Kerensky. Sin embargo, este gobierno no cumple con las expectativas del pueblo. Rusia sigue en la guerra, la crisis económica no mejora y los bolcheviques comienzan a ganar influencia. En medio de este caos, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, ven la oportunidad perfecta para tomar el poder. Lenin regresa a Rusia en abril y lanza su famosa consigna: paz, pan y tierra. Los obreros y los soldados lo ven como su líder, alguien que realmente puede cambiar las cosas. El 25 de octubre de 1917, los bolcheviques ejecutan un golpe de Estado. Toman el Palacio de Invierno y derrocan al gobierno provisional sin apenas resistencia. Comienza una nueva era en Rusia. La guerra civil y la creación de la URSS. Pero la toma del poder no fue el final del conflicto. Entre 1918 y 1922, Rusia vivió una sangrienta guerra civil entre el Ejército Rojo, liderados por bolcheviques, y el Ejército Blanco, formado por monárquicos y opositores. Occidente, temeroso de la expansión del comunismo, apoyó a los blancos, pero el Ejército Rojo, con una estrategia implacable dirigida por León Trotsky, logró imponerse. En 1922, la guerra terminó con la victoria de los bolcheviques y la fundación de la Unión Soviética. Lenin quedó como líder, pero tras su muerte en 1924, Stalin tomó el control y consolidó un régimen totalitario. Consecuencias y legado de la revolución. La Revolución Rusa transformó el mundo, inspiró movimientos comunistas, provocó la Guerra Fría y cambió el equilibrio global del poder. Sin embargo, también trajo represión, purgas políticas y la consolidación de un régimen autoritario bajo Stalin. Hoy sigue siendo un tema de debate: un avance para los trabajadores o el inicio de un sistema opresivo. La historia nos muestra que no hay respuesta simple. Y así llegamos al final de este episodio. ¿Qué opinas sobre la Revolución Rusa? Déjanos tu comentario y no olvides seguirnos. Hasta la próxima.